Vaya, muy bien. Ahora sí. Bueno, es un gusto de nuevo saludarles y voy a empezar con mi presentación. Como ya dijo Marco, mi nombre es Pablo Rosero. Y bueno, voy a hablarles, déjenme compartir pantalla. Mm, Listo. Me confirman, por favor, pueden ver la pantalla. Sí, sí, ahí se ve. Ya, Oi, perfecto. oi, Listo. Entonces, voy a hablarles sobre un trabajo que eu realicé estou, en eu la estou muito universidad. ocupado, muito ocupado. Agora eu só posso atender às 13. Antes disso é impossível. Bueno, voy a hablarles de un trabajo que realicé en la Universidad de Talca junto a la profesora María Ofelia Ronco. Eh, Esto fue parte de mi trabajo de maestría y bueno, el título, como le dice, es una triangulación para la socioedro y voy a hablar de qué se trata, qué es la socioedro, cómo lo triangulamos y bueno. Bueno, hay un par de cosas importantes que decir antes. Resulta que en los años 50 Sugawara propone el problema de caracterizar espacios homotópicamente equivalentes a espacios de lazos. Entonces propone una caracterización para esto. Sin embargo, la caracterización era un poco complicado de utilizar y en los años 60 Stasher propone una forma de simplificar esto, esta caracterización de Sugawara a través de lo que define él llamado el asociaedro. El asociaedro luego de eso tuvo fue un trabajo interesante, tuvo varios estudios, hicieron varias investigaciones y llega un matemático francés llamado Lodey y bueno, él propone y describe una triangulación para el asociaedro. Él propone que el asociaedro de dimensión n se puede triangular con n más 1 a la menos n menos 1 simplices, que es el número de Catalan, ¿no? Y bueno, en medio de sus trabajos, Lodey propone que esta triangulación está en biyección con el número de funciones Parkin, que es algo que proviene de la combinatoria y que bueno, les voy a explicar qué es esto de las funciones Parkin. Lo interesante es que él propone que existe esta biyección, pero no la obtiene explícitamente. Entonces, mi trabajo fue obtener explícitamente la biyección entre la triangulación de la sociedad con las funciones Parkin. Bueno, entonces, eso es lo que voy a hacer, por eso es que el objetivo de la charla es describir de manera precisa los símplices o la triangulación de la sociedad y la biyección entre esta triangulación y las funciones Parkin que plantea J.L. Lodey. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a triangular una estructura que se llama, un polítopo que se llama el permutaedro. Eso nos va a permitir en una siguiente instancia triangular el asociaedro, porque el permutaedro es una estructura que abarca grandes, que es el más grande polítopo, algo que abarca mucho, y contrayendo caras podemos obtener el asociaedro. Entonces, eso nos va a permitir triangularlo al asociaedro. Entonces, con estas definiciones de aquí voy a... Ya. Bueno, antes de seguir hablando de esto, un par de notaciones. Primero, si es que tomo un n natural, el conjunto entre corchetes n va a representar el conjunto de los enteros desde el 1 hasta el n, y ese n va a ser el grupo de permutaciones del conjunto n. Por otro lado, hay algo importante que decir, es que toda función sobreyectiva que vaya del conjunto n en R se puede representar por algo que le vamos a llamar la representación completa. Esta representación completa es básicamente encontrar un punto en Rn con el cual yo puedo representar una función sobreyectiva. Por ejemplo, para que se entienda mejor, pongo la función que va del conjunto 3 en el conjunto 2 y supongamos que el 1 y el 3 mandan en el 1 y el 2, la función f manda en el 2. Entonces, esa función se puede representar con el punto 1, 2, 1. O sea, significa que el 1 y el 3 mandan en el 1 y que el 2 se manda en el 2. Es una forma de representar una función sobreyectiva. Ahora, ¿qué es el permutaedro? El permutaedro va a ser la envolvente convexa, cápsula convexa, de las representaciones de las representaciones completas
de las funciones de las permutaciones. Entonces, ya con un gráfico se va a entender mejor, pero esto es el permutaedro. Ahora, el permutaedro vive en Rn, pero de hecho es de dimensión n-1. Y lo interesante es que, bueno, en un trabajo de Palacios y Ronco, en la Universidad de Valparaíso, ellos muestran que las caras de dimensión n-r del permutaedro están indexadas con las funciones sobreyectivas. Entonces ya vamos a entender qué significa eso. Eso quiere decir que al final todas las caras del permutaedro le corresponden a una única función sobreyectiva. Ahora, aquí se puede entender mejor con este gráfico. Los vértices del permutaedro son funciones sobreyectivas, son permutaciones representadas con la representación completa. O sea, por ejemplo, esta 1, 2, 3 va a ser la función que mande el 1 en el 1, el 2 en el 2 y el 3 en el 3. Es la identidad. Mientras que esta 3, 2, 1 va a ser la que mande el 1 en el 3, el 2 en el 2 y el 3 en el 1. Entonces yo puedo ubicarlas en el espacio a todos estos puntos y encontrar el envolvente convexo. ¿Sí? Resulta que las caras, estas caras de aquí, son funciones sobreyectivas. Entonces, por ejemplo, entre el vértice 1, 2, 3 y el 1, 3, 2, yo puedo tener la cara a la que le voy a llamar 1, 2, 2. ¿Sí? Que es la función sobreyectiva que manda el 1 en el 1 y tanto el 2 y el 3 en el 2. Eso puedo hacer con todas las caras del permutaedro. Y la cara, en cambio, todo el permutaedro está indexado con la función identidad 1, que también es una función sobreyectiva. Entonces, yo puedo hacer esto con todas las caras del permutaedro. Eso me va a permitir a mí tener un gráfico como este. Este es un gráfico en cambio, para P4, que vive en R3. Y lo que hice aquí más o menos es indexar todas las caras con las funciones sobreyectivas de 4 de 4 en 4, de 4 en 3, de 4 en 2, de 4 en 1. Entonces, todo el permutaedro va a ser la función constante 1, o sea, que manda todo en el 1. ¿Sí? La cosa es que esto es lo que queremos triangular en principio, y les voy a explicar brevemente cómo triangulamos esto. Para eso vamos a utilizar un orden sobre los vértices. Vamos a ordenar los vértices, vamos a decir cuál vértice es mayor que otro. Entonces, en principio necesitamos usar la acción de la transposición sobre una permutación, que si a la izquierda una transposición, la transposición es I, que manda I en I más 1 y I más 1 en I, todo lo demás lo deja constante, actúa a la izquierda en la permutación X, intercambiando los elementos I e I más 1 en la notación completa de X. Entonces, por ejemplo, S3 lo que va a hacer sobre 1, 3, 2, 4, 5 es intercambiar el 3 con el 4, y por eso es que al final la permutación a la que la asocia es 1, 4, 2, 3, 5. Entonces, con esta acción hay algo llamado sistemas de Coxeter que define algo que se conoce como el orden débil de Bruhat sobre los vértices del permutaedro. Y lo que dice es que dos permutaciones que son vértices del permutaedro se van a decir que X es menor que Y a través de SJ si Y es producto de la acción de SJ sobre X. En ese caso, se va a definir el orden de Bruhat como la relación de orden que se genera transitivamente por la relación anterior. Con eso, lo que logramos es, por ejemplo, decir que si X es la permutación 1, 3, 2, 4, 5 y Y es 1, 5, 2, 3, 4, si nosotros sobre X hacemos primero ese 3, estamos intercambiando el 4 con el 3. Y luego hacemos ese 4, estamos intercambiando... Um momento. Se eu aplico S3, tenho um 4, 2, 3. Depois, se eu aplico S3 de novo, como é invertido, já não tenho de volta o 1, 3, 2, 4, 5? Ou seja, não entendo essa relação Sí, de ordem. porque estás intercambiando el 4 con el 3. Si aplicas el S3 ahí mismo, sigues intercambiando el 4 con el 3. Ou seja, vuelves ao anterior. Sí. Então, a relação de ordem, o elemento é sempre menor que a si mesmo? Ah, não, não há problema. Não há problema, não há problema. Não é uma ordem completa. Tá tudo bem. Tá? Estranho. Tá tudo certo, tudo certo. Eu estava confuso. Tá bem. Ok, perfecto, gracias. Entonces, con esto transitivamente se llega a que X es menor que Y. Y bueno,
Con eso, en este orden débil de Brujat, lo que vamos a decir que la permutación que intercambia todo, ¿no? Que el 1 manda en el n, que el 2 en el n-1 y que n manda en el 1 es el elemento maximal, y en cambio la identidad es el mínimo. Con eso Não, podemos eu creio que não yo... entendi novamente, eu creio que não entendi realmente. Isso disse que Claro. 1, 3, 2, 4 é menor que 1, 4, 2, 5, 3, 5, é isso? Sí, 1, 3, 2, 4, 5 es menor que 1, 5, 2, 4, 3. Por outro lado, Ujú. não, menor que 1, 4, 2, 3, 5, simplesmente esse. Ah, sí, este de acá, ya. Ujú. Por outro lado, 1, 4, 2, 3, 5 é menor que aquele. Então, teriam que ser iguais se é uma relação de ordem. Eu não entendo. Se No, A é es que es menor... una relación que se genera transitivamente. O sea, es generada transitivamente. Si este es menor que este es menor que este, y es porque, bueno, Não, o sea, este es menor, aqui não, é outra coisa que eu estou falando. 1, 2, 3, ¿ya? 5 é menor que 1. Se olvida do último. 1, 3, 2, 4, 5 é menor que 1, 4, 2, 3, menor ou igual a 1, 4, 2, 3, 5. E esse Ujú. é menor ou igual ao outro. Então, são iguais, teriam que ser iguais. Se é uma relação de ordem, não entendo. Sí, sí, Se sí, A é ya menor ou entiendo. igual a B e B é menor ou igual a A, então A é igual a B. Sí, sí, tiene razón. El problema es que yo aquí, en el orden débil de Brujat, no puse una condición. Y era por cuestión de, falta una condición de que la preimagen de X en J más 1 sea menor que la preimagen de X en J, para que esto pueda pasar. Y esa condición no la anoté porque, bueno, por cuestión de tiempo, para no tener que explicar ese detalle, pero me parece bien que su pregunta. Pero sí, sí, es válido. Ujú. Hay una condición que falta aquí, en Tá el orden bom. débil de Brujat, que es justamente Tá bom. el orden, las preimágenes. Tiene algo que ver ahí. Pero sí, está muy bien. Ujú. Tá bueno, gracias. Ya, gracias. Sí, con toda la razón. Hay un detalle ahí que me comí, así, solo para, por cuestiones de rapidez de la explicación. Pero bueno, al final, la idea es que yo puedo hacer este intercambio y llegar de esta manera desde la identidad que está aquí, desde 1, 2, 3. Yo puedo partir a 1, 3, 2 con ese 2. Luego con ese 1, parto 2, 3, 1. Y así llego al 3, 2, 1. Entonces puedo hacer esto con todas las caras, con todos los vértices del permutaedro y llegar de la menor, llegar a la mayor. Entonces básicamente con eso estoy ordenando los vértices del permutaedro. Bueno, entonces la idea es que esto me va a permitir triangular esta figura. Entonces, ¿cómo voy a triangular? Primero voy a hacer por inducción esto. Se puede mostrar que las caras de dimensión, bueno, el primer caso n igual a 1 es trivial, así que. Pero lo que voy a usar para las caras de dimensión n es que las caras de dimensión n-1 en realidad son productos de permutaedro de menor dimensión. Y luego voy a tener una triangulación de estas caras de menor dimensión. Pero lo que voy a usar, y el detalle importante aquí, es que voy a usar, para triangular el permutaedro, voy a usar solo las caras que no contengan el elemento maximal. Entonces, voy a utilizar la triangulación de las caras que no contengan el elemento maximal, triangulo esas caras y a esas las conecto con la permutación mayor. Eso me va a dar una triangulación para el permutaedro, que es lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Sí? Más o menos esta es la idea. Yo me fijo en cuál es el que tiene, esta es el mayor elemento, ¿no es cierto? Y me fijo en las caras que contienen ese elemento, que son estas dos. Entonces lo que hago con esto es básicamente triangulo. No me fijo en estas dos caras y lo que hago es tomo las caras que no contengan a este, que serían esta de aquí, esta de aquí, este de aquí y este de aquí. Y estas caras son las que conecto con el vértice mayor. Con eso voy a obtener la triangulación. Entonces, claro que aquí parece sencillo en P3, pero cuando ya lo hago en mayores dimensiones, se vuelve un poquito más complicado, que es lo que estoy mostrando aquí. En P4, me fijo en el elemento mayor, que es el 4, 3, 2, 1. Y busco una cara que no contenga el 4, 3, 2, 1, que sería, por ejemplo, esta que estoy poniendo aquí. Esta.
Y luego con esta cara de aquí ya está triangulada por inducción. Y finalmente junto la triangulación de esta con el mayor elemento. Entonces, esta es la triangulación del permutaedro. Y bueno, básicamente con eso puedo hacer una triangulación sobre cualquier permutaedro de mayor dimensión, pero que ya no se puede visualizar. Ahora, lo que quiero es finalmente mostrarles lo que es el asociaedro. Entonces, vamos a necesitar usar una notación aparte, que es esta de aquí. Dice, tenemos una función sobreyectiva. Esta función sobreyectiva, como les había dicho, se puede representar con su representación completa, con un punto en el espacio. Pero también yo la puedo identificar con sus preimágenes. Entonces, aquí pongo un ejemplo. Digo, tomemos esta función 2, 1, 2, 1, 1. La preimagen en el 1 es el 2, 4, 5. Entonces, y la preimagen en el 2 es el 1, 3. Entonces, F yo lo puedo asociar con el par ordenado 2, 4, 5, 1, 3, que al final representa la misma función. Es una forma de representar una función sobreyectiva. Entonces, con esta nueva representación, al final yo puedo tener que P3 se puede ver como particiones. Y bueno, eso me ayuda bastante. Para lo siguiente que voy a mostrarles. Entonces, vamos a hablar sobre el asociaedro. ¿Qué es esto del asociaedro? Como les había dicho, Sugawara presenta la idea de caracterizar espacios homotópicamente equivalentes a espacios de lazos. Entonces, en medio de eso está la operación de concatenación de caminos, que es conocida que no es asociativa, sino es asociativa módulo homotopía, ¿sí? Entonces, no se produce la asociatividad directa sobre estas operaciones. Así, básicamente lo que dijo él fue, sobre una palabra, la palabra ABCD, lo que yo quiero ver es insertar paréntesis dentro de esa palabra. En una estructura no asociativa va a generar nuevas palabras, que no necesariamente son iguales. Entonces, a esta inserción de paréntesis le vamos a llamar operación de composición. Así, por ejemplo, la palabra que está aquí, ABCD, no tiene que ser necesariamente esta misma palabra que señalé aquí, ¿ya? Entonces, unir AB y luego con C y luego todo con D, no tiene que ser necesariamente unir BC, luego con A y luego con D. Entonces, esta es la cosa que él quería más o menos interpretar geométricamente. Y eso es lo que viene a ser el asociaedro. El asociaedro viene a ser la interpretación geométrica de la no asociatividad. Entonces, este es un gráfico que representa más o menos al asociaedro. Ahora, ¿qué es el asociaedro en sí? Las caras de dimensión n-r del asociaedro Kn van a corresponder a insertar r-1 paréntesis, pares de paréntesis, en la expresión de longitud n+1. Una palabra de longitud n+1. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos los vértices del asociaedro, que son insertar al final 2 pares de paréntesis en la palabra de longitud 4. ¿Sí? Y en cambio, las caras de dimensión 1 van a ser insertar un paréntesis. Un paréntesis, aquí se me fue de más este de aquí. Ya, pero de ahí es insertar un par de paréntesis en todas las palabras de longitud 4. Para encontrar la estructura geométrica en RN, lo que se hace es, se asocia en realidad a esto, se le asocia un árbol planar. Y el árbol planar es el que se le asocia al punto en el espacio. Sí, si es que a alguien le interesa conocer cómo se hace, es por árboles planares. La asociación de puntos en el espacio del asociaedro. Ahora, lo interesante de esto es que las funciones sobreyectivas, como lo había dicho antes, se pueden representar con particiones. Entonces, al final, una cara de dimensión R de P del permutaedro de dimensión N se puede ver como una partición del conjunto N. Lo interesante es que una partición siempre puede ser interpretada como una operación de composición, o sea, es insertar paréntesis sobre una palabra. Entonces, a lo que me refiero es que si tengo una partición, la partición ya la puedo interpretar como insertar paréntesis en una palabra. Y aquí pongo un ejemplo. Tengo esta palabra de aquí, x1, x2, x3, x4, x5. ¿Qué va a ser esta partición del conjunto 4 como interpretación como paréntesis?
Lo que dice es, primero está este 1, ¿no? Dice, junte el 1 con el 2. Luego aparece el 3. Y el 3 lo que me dice es, junte el 3 con el 4. Luego está aquí una coma que no la puse, pero luego está este 2 aquí. Luego el 2 lo que me va a indicar es que junte el 2 con el 3. Pero ahora el 2 se volvió todo este grupo de aquí. Y ahora el 3, en cambio, se vuelve todo este grupo de acá. Entonces yo voy a juntar estas dos cosas. Y en cambio el 4 me dice junta el 4 con el 5. Pero ahora el 4 es todo lo que está aquí. Y voy a juntar finalmente con el 5. Por eso es que una partición de un conjunto finito se puede interpretar como insertar paréntesis dentro de una palabra. ¿Sí? Aquí pongo otro ejemplo. El número 1 me dice que sobre esta palabra une el 1 con el 2. Luego el 3 me dice lo mismo, junte 3 con el 4. Y el 2 que está acá me dice que junte el 2 con el 3, pero ahora el 2 es todo el x1 y el x2, y el 3 es todo el x3 con el x4. Entonces por eso es que me da esta interpretación como paréntesis. ¿Sí? Entonces, el permutaedro, las caras del permutaedro son en realidad particiones. Y estas particiones se pueden interpretar como insertar paréntesis, pero la inserción de paréntesis al final son caras del asociaedro. Entonces, esa es la relación que tienen las dos estructuras. Por eso es que al final yo lo que estoy haciendo es construir una aplicación cociente que mande caras del permutaedro en caras del asociaedro. De tal manera que si tengo dos caras, porque hay dos caras, hay varias caras en los permutaedros que tienen la misma interpretación como paréntesis en el asociaedro. Y en ese caso se colapsan las caras y con eso se forma el asociaedro. Entonces, por ejemplo, esta operación de composición de aquí, que se puede interpretar, o sea, estas tres particiones que están aquí, tienen la misma interpretación como paréntesis de esta cara o esta operación de composición del asociaedro. Entonces, cada una de estas particiones representan una cara del permutaedro. Y como las tres representan a la misma cara, representan a la misma inserción de paréntesis, entonces en el permutaedro se colapsa, que es básicamente lo que vamos a hacer, lo que muestra el siguiente gráfico. O sea, aquí este es el permutaedro, y estas caras de aquí, esta la 132, la 231 y la 121, tienen la misma interpretación como paréntesis. Entonces se elimina, se colapsa esto, y simplemente queda el asociaedro. Por eso es que este es el asociaedro, y al final, si es que obtengo esta triangulación de aquí, del permutaedro, al colapsar todo este símplice, quedan solo estos tres símplices de aquí. Y eso es básicamente lo que se hace. O sea, tomo el permutaedro, lo triangulo usando esta definición del orden en los vértices. Luego veo que cada cara del permutaedro tiene una interpretación como paréntesis, y las que tengan las mismas las colapsan, y eso obtiene una permutación para el asociaedro. Entonces, bueno, básicamente eso es. No sé si hasta ahí hay alguna duda o alguna pregunta anterior, porque luego ya voy a pasar a otra cosa. Bueno, si no... Una pregunta hasta el momento. ¿Perdón? No, preguntaba lo mismo. No, pero parece que no. Continúa. Gracias. Ya, ok, Perdón, perfecto. yo tenía Sí. una consulta para entender un poquito más por qué esos 13 corresponden con la misma cantidad de paréntesis, porque tienen, ¿no?, diferente cantidad de llaves en realidad. Entonces, ¿por qué era que quedaba la misma expresión de paréntesis para F1, F2 y F3? Ya, aquí, por Que ejemplo. capaz que... ahí va. En este ejemplo de aquí. Entonces, por ejemplo, veamos esta partición del conjunto 4. ¿Qué me está diciendo? El 1 de aquí me indica que junte el 1 con el 2. Este 4 de aquí me dice que junte el 4 con el 5. El 2 de aquí me dice que junte el 2 con el 3, pero ahora el 2 es todo el grupo con el que junté antes. Se vuelven una sola. Entonces, junto todo esto con el 3. Y en cambio el 3 me indica que junte todo lo que está en el 3, todo lo que contiene el 3 con el 4. Entonces por eso es que al final va a representar esta palabra.
Lo mismo pasa si es que hago esto de acá. Hagamos con este de aquí. Con este, bueno, espero que sea un poco más evidente. Pero aquí, ¿qué me dice este de aquí? Me dice que junte el 1 con el 2. Y ahí mismo, o sea, como simultáneamente, junte el 4 con el 5. Luego me dice junte el 2, pero ahora ¿qué es el 2? Es todo esto. Y finalmente me dice que junte el 3. Entonces, por eso terminan representando la misma palabra. Si es que alguien quiere saber un poco más, hay una construcción de un matemático inglés llamado Andy Tonks, y él define justamente lo que significan cuando las particiones representan cosas. Él habla de una definición de independencia en las particiones. Cuando son independientes entre ellas, no generan la misma interpretación como paréntesis. Pero cuando no son independientes es que sí generan la misma. Entonces, bueno, eso podríamos, si es que alguien quiere conversarlo en otro rato, pero es una definición de independencia sobre particiones, que al final es lo que se usa para decir cuando dos particiones generan la misma palabra. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, ¿no? O sea, si vemos esta de aquí, esta habría que verla, o sea, primero, claro que está vista como una permutación en su representación completa. Lo que hay que hacer es pasarnos a la interpretación, pero con particiones. Y luego las particiones, pasarnos a la interpretación como paréntesis. Entonces, así es que decimos que estos representan lo mismo. No sé si responde a la pregunta, pero... Sí, muchas gracias. espera. Ya, perfecto, gracias. Ahora, vamos a hablar sobre las funciones parking, porque el objetivo del trabajo finalmente era construir una función biyectiva con esto. Entonces, ¿qué es esto de las funciones parking? Proviene de la combinatoria, proviene de un ejemplo sobre formas de parquear un auto cuando no puedes dar retro, no puedes ir de reversa. Y bueno, entonces yo tengo que una función parking de longitud n va a ser una sucesión de enteros a1 hasta n, tal que cuando yo la ordeno, o sea, esta b1 hasta bn, son los mismos elementos de a1 hasta n, pero ordenados. ¿Ya? Y yo la ordeno y resulta que bk es menor o igual que la posición que ocupa cuando la ordeno. Entonces, a ver, veamos un ejemplo para que quede claro. Esta de aquí. Pensemos en... ¿Cuál puede ser? En esta. 2, 1, 2. Cuando yo la ordeno a esta secuencia de enteros, me queda con 1 menor o igual que 2, menor o igual que 2. Bueno, es independiente de cuál elijo ahí. Y resulta que este es B1, este es B2 y este es B3. Y B1 es menor o igual que 1, B2 es menor o igual que 2 y B3 es menor o igual que 3. O sea, al ordenarse, no son mayores que el lugar que ocupan en la ordenación. Estas son las funciones parking. Entonces, al final, simplemente como lo digo aquí, si es que PFN denotan todas las funciones parking de longitud n, entonces PF3 van a ser todas las permutaciones de estas, de estas cinco funciones parking, ¿no? Entonces, al final, cuando uno se hace un poco de combinatoria, se llega a que es justamente el número de Catalán, la cardinalidad de PFN. Entonces, el reto era tratar de construir algo ahí, desde que vaya de la triangulación que les mostré antes de la sociaedro a las funciones parking. Entonces, trabajando un poco en eso no fue tan sencillo encontrar directamente con esta notación de aquí. Entonces, lo que encontramos es que las funciones parking en realidad están en biyección con algo que se llama cadenas maximales de particiones no cruzadas. Entonces, en vez de pasar directo a las funciones parking, yo me fui a una estructura combinatoria que estaba en biyección con las funciones parking. Ya voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué es esto de las particiones no cruzadas? Una partición no cruzada del conjunto N se define como una partición de los vértices de un n-ágono
de manera que la cápsula convexa de cada bloque sea disjunto 2 a 2. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, aquí he puesto este ejemplo de aquí. ¿Ya? Yo lo que hago es tomo un polígono de 7 vértices, ¿ya? Que serían 3, 4, 5, 6, 7. Y lo que hago es los numero. Esta es una partición no cruzada. Y formo bloques junto vértices, de tal manera que los bloques no se crucen entre sí. Entonces, si es que yo, por ejemplo, en lo que hice antes, hubiera tomado, en vez de tomar así, hubiera tomado esto, esto ya sería una partición cruzada, porque como los bloques ahí se están cruzando entre ellos. Entonces, una partición cruzada es cuando yo genero bloques que no se cruzan entre sí. Eso es la partición cruzada, sobre un polígono. Ya. ¿Y qué son las cadenas maximales? Las cadenas maximales son secuencias, o sea, son secuencias finitas, en donde cada una, B0, B1 hasta Bn, son particiones no cruzadas. Pero Bi se obtiene de juntar dos bloques de Bi menos 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí no sé, espero que se vea. Pero esta es una partición no cruzada. 1, 2, 3, 4, 5. Junto dos bloques y sería la 1, 2, 3, 4, 5. Esa es otra partición no cruzada. Y así voy juntando bloques, y siempre generando particiones no cruzadas en cada paso. Entonces, estas son cadenas maximales de particiones no cruzadas. Resulta que es un teorema de la combinatoria que dice que estas estas cadenas maximales están en biyección con las funciones Parkin. Y lo que nos llevó a decir que este era el camino era que eran particiones. Las cadenas maximales de particiones no cruzadas tenían en el fondo particiones. Entonces, eso nos dijo, utilice mejor esa notación de particiones que ya está usando en la triangulación de la sociedad. ¿Sí? Y bueno, básicamente eso fue uno de los trabajos que me senté y me puse a pensar cómo definir la biyección. Recuerden, la biyección era entre estas triangulaciones de la sociedad que están aquí. ¿Sí? Estas triangulaciones con las funciones Parkin. Pero, como les mencioné, no fue inmediato, no pudimos hacerlo enseguida, sino que tuvimos que tomar otra estructura combinatoria que eran las cadenas maximales de particiones no cruzadas, que es juntar bloques de particiones. Entonces, el teorema, que fue el medular del asunto, es que justamente va a existir una biyección entre las cadenas maximales de particiones no cruzadas de longitud n-1 y el conjunto de todos los simples de la triangulación, perdón, aquí me he equivocado, de Kn es aquí. ¿Sí? De Kn, de la sociedad hetero. Ahora, cuál fue mi idea para esto? Lo que voy a hacer es, yo tengo una cadena, o sea, voy a construir una función biyectiva, ¿no? Entonces, voy a tomar una cadena de particiones no cruzadas. Voy a reordenar esta cadena para de alguna manera obtener un símplice de la triangulación de la sociedad hetero. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer esto? Entonces aquí he dado no puedo definirles exactamente la función porque es muy larga, pero básicamente lo que hago es digo, tome la cadena y desde el último bloque vaya poniendo a la derecha el bloque que contiene el mayor elemento del bloque que se separa y sin modificar nada más. Entonces había que el reto fue definir esta función con términos matemáticos, ¿no? Y luego asocia a esta reordenación un símplice de la triangulación. ¿Y cómo lo voy a asociar? Asocio los elementos maximales de los bloques que representan a las caras de dimensión 1. De dimensión mayor que 1. Y en cambio, a los vértices del bloque de dimensión 1, al bloque de dimensión 1, tomen los dos vértices. Ya, suena medio raro, pero con una explicación creo que se puede entender mejor. Entonces,
consideremos, esta es una cadena de particiones no cruzadas. Por ejemplo, yo tengo el 1, 2, 3, junto el 1 con el 3, y separo eso del 2. Y luego junto todo y me da el 1, 2, 3. Ya, entonces, esta es una cadena de particiones no cruzadas. Cadena maximal de particiones no cruzadas. Reordeno. ¿Cómo voy a reordenar esto? Voy a empezar por el último. Y luego me fijo en qué dos bloques se separaron aquí. O qué dos bloques se unieron ahí. Y digo, ¿cuál es el de los dos que tiene el elemento maximal? El número más grande en este caso. El número más grande es el 3. Entonces el que tenga el 3 se va a ir a la derecha. Y el que no tenga el 3, bueno, queda para allá. Entonces siempre como se van separando dos bloques, yo puedo saber cuál tiene el mayor elemento. Entonces, este de aquí, el que tenga el 3, que es el número mayor, lo coloco a la derecha. Y los otros los coloco a la izquierda. Lo mismo acá. Digo, ¿cuál se separó del 1, 3, 2? Se juntó el 1 con el 3. Entonces, el que tenga el 3 se va a la derecha. Por eso es que al final reordeno de esta manera, de derecha a izquierda, y el que tenga el mayor lo coloco a la derecha. Y ahora, para encontrar un vértice de la triangulación de la sociedad, lo que hago es lo siguiente. Bueno, en cuanto a lo que hablamos del elemento maximal y minimal en el orden débil de Brohat, tomo el 1, 2, 3 y digo, ¿cuál es el maximal de la cara 1, 2, 3? Es el 3, 2, 1. ¿Ya? ¿Sí? Ese es un vértice de la triangulación. Y esta es una cara de dimensión 1. Lo que dije en la anterior diapositiva era básicamente, perdón, lo que dije en la anterior diapositiva es que los vértices de la cara de dimensión 1, en cambio, la cara de dimensión 1 tome los dos vértices que le corresponden, porque dimensión 1 es una línea, tiene dos vértices. Entonces, y así obtengo tres vértices. Obtengo el del mayor, la cara de mayor, el vértice que de la cara de aquí, que es el vértice mayor, y de la cara de dimensión 1 obtengo los dos índices, los dos vértices. Con esto, gamma n va a ser un símplice de la triangulación de la sociedad. Entonces, el asunto de esto era que no era muy sencillo bajo la notación, bajo esto que estábamos hablando antes de cuando, esto que hablamos aquí, no era muy sencillo darse cuenta de cuáles son las caras que se colapsan en el permutaedro para obtener a la sociedad. O sea, hay que estar hay que estar viendo que se colapsa, que no se colapsa, y no es muy sencillo esa forma de obtener la triangulación de la sociedad. Entonces, en vez de hacer eso, en vez de estar viendo qué cara se colapsa y qué no, lo que hizo mi trabajo fue decir, a ver, para encontrar la triangulación de la sociedad, enliste, y hay listas, no es difícil, obtener todas las cadenas maximales de particiones no cruzadas. Que aquí pongo un ejemplo, ¿no? Son 3 para n igual a 3. M1, M2 y M3. Estas son todas las particiones no cruzadas. A estas le aplico mi función, la que construye la función biyectiva, y me da estas cadenas que al final son los vértices de la triangulación de la sociedad. Con eso triangulo toda la sociedad. Entonces, fue una manera de saltarnos el paso de estar colapsando las caras del permutaedro y directamente obteniendo los vértices de la sociedad. Entonces, eso era un trabajo que dejó pendiente Lodey y bueno, que al final se resolvió de esta manera. Creo que se podría hacer algo porque mi demostración de que era una biyección es un poquito compleja. O sea, no me pareció muy fácil demostrar que en realidad es una biyección. Así que algo que se podría trabajar es, por ejemplo, simplificar la demostración o buscar otra manera de demostrarlo, porque sí fue una demostración que me tomó un tiempo y que no me parece sencilla, ni muy, o sea, no me parece natural ni directa, sino que hay que pensar en algunos pasos. Y bueno, creo que lo que más les puedo mostrar es que si es que tomo n igual a 4, yo hice listas exactamente de la función parking. Al final era el asunto de las funciones parking. La función parking le asocia una cadena maximal de particiones no cruzadas. Y esta cadena maximal de particiones no cruzadas, a su vez,
con esta función gamma que definí, yo le puedo asociar todo el conjunto de vértices de la triangulación de la sociedad. Entonces, con esto puedo hacer una lista de toda la triangulación de la sociedad de manera sencilla, sin tener que pasar por colapsar caras del prometeedro. Bueno, esa es mi presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Algo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tu charla, bastante bonita, bastante interesante. Por ahí te mandan aplausos, Gabriel Coppola. Y hoy también Dalia. Y bueno, vamos ahora a pasar a la parte de preguntas. Si alguien quiere consultarle algo a Pablo, adelante. ¿No? Creo que no. Bueno, si no hay consultas para Pablo, le damos las gracias nuevamente por su exposición. Muchas gracias. No, Pablo, gracias a ti. Y bueno, esperemos pronto tenerte por acá. Y que Alemania gane la Copa. Está complicado. No, yo voy por Alemania. Hasta el final. Alemania ya se fue. Al final fue ayer. Yo continúo torciendo por ella. Bueno, chao, chao. Eso te va a Hasta dar luego. algo decimal según el orden de Bruat, me parece. Eso. Que gana Alemania. Chao, chao. 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 Linda charla, Bueno, chao. Gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego. para el próximo viernes vamos a tener a María Julia Redondo y va a ser la charla que cierra el ciclo por este semestre. Entonces, bueno, los esperamos dentro de una semana. Listo. Hasta luego. Que les vaya bien. Cuídense.